Buenas tardes. Hemos comenzado de manera un poco rápida y atropellada, pero es que creo que merecía la pena ser muy breve para escuchar a Carlos el tiempo que él tenía, ¿no? Y seguro que se nos ha hecho corto. De todas formas, no he hecho una presentación como debería haberla hecho, agradeciendo a este foro, agradeciendo a la universidad que nos deje este magnífico sitio, estas instalaciones, agradeciendo a los ponentes, a los que estáis ahí sentados y a los que nos están viendo también en streaming, ¿no? Os quería contar muy brevemente algo que debía de haber dicho al principio y que no lo he dicho ahora, pero casi mejor pega ahora, ¿no? Una vez que hemos escuchado a Carlos. Mira, va a ser un año que entré en Agrópolis y si algo tiene bueno esto es que conoces a mucha gente, de verdad. Entonces, creo que la primera o la segunda reunión que tuve fue con Rurápolis, con Miguel Ángel Molinero y con Íñigo Prieto, y me plantearon una idea que me gustó bastante y entonces decidí apoyarla, que era hacer una feria para llevar las TIC, las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, al campo. Es cierto que tenemos una base aquí en Córdoba, no hay que irse muy lejos, pero es que un programador puede trabajar desde cualquier parte del mundo, pero es cierto que hay una base de programadores que, como dice Carlos, están trabajando para Google. Yo creo que es hora de ponerlos en contacto con el mundo rural y que la cantidad de aplicaciones que tenemos para la Smart City pasen a ser una parte de ellas para el mundo rural, ¿no? En eso nos embarcamos con Miguel Ángel Molinero. Decidimos hacer una feria de innovación en el mundo rural. Es probable, estamos trabajando en ello, que sea para final de año, os vamos a tener informados, pero como los plazos se dilataban bastante, decidimos hacer este foro, que yo creo que es bastante acertado, y hablar de las oportunidades que nos ofrece esto. No he presentado al resto de los ponentes. A José Miguel ya lo conocéis, nos va a hablar. Él es un experto en la cadena alimentaria y además de eso está aquí, viene del Ministerio de Agricultura y está aquí no solo para hablarnos de la cadena alimentaria, que a nosotros nos interesa mucho, sino porque también es un bloguero y tuitero muy reputado, ¿no? Y sobre todo centra su actividad en el blog y en el Twitter en hablar de nuevas tendencias de consumo, etcétera. Entonces yo creo que era muy interesante escucharlo a él y por otro lado luego después escucharemos a Juan Luis que de verdad... Yo tuve también la oportunidad de conocerlo en unas jornadas que organizó el Instituto Municipal de Desarrollo Económico. No lo conocía y de que lo conozco, además de amigos, sé que os va a encantar su ponencia, ¿no? Entonces, yo doy paso a José Miguel Herrero y espero que lo disfrutéis igual que hemos disfrutado de Carlos. ¿De acuerdo? Después de la presentación que ha hecho Carlos, pues a mí me ha dejado un poco en una situación un poco comprometida porque la visión que yo iba a trasladar es una visión optimista, pero en cierto modo está sustentada con mi experiencia de lo que me encuentro en el día a día en el sector agroalimentario español y la verdad es que me sorprende o veo cierta... distancia entre el mundo que nos ha pintado Carlos, que me parece muy bonito y creo que queda mucho para que lleguemos a vivir ese mundo que yo calificaría como idílico, y el mundo que todavía yo creo que tenemos en España. Y aún así, también me sorprende encontrarme este auditorio donde hay gran parte del público que es gente joven y desde luego pues que muchas de estas cuestiones de las nuevas tecnologías o de las tendencias del futuro del mundo rural pues no les pillan tan lejos como pues a otras personas que estamos viviendo ese mundo rural. En primer lugar, me gustaría hablar del sector agroalimentario en España, dar alguna pincelada y ver cómo tenemos un sector que es muy potente y que juntando a los productores, a la industria alimentaria y a la distribución, estamos hablando de un 20% del Producto Interior Bruto, con una creación de empleo de todo ese complejo agroalimentario bastante importante. Estamos hablando de 1 millón de explotaciones agrarias, de 30.000 industrias de alimentación y bebidas, y estamos hablando también de un montón de empresas de distribución, contando la tienda tradicional y las tiendas en cadenas organizadas. Al final, pues como digo, eso es un 20% del Producto Interior Bruto. Volviendo al mundo rural y al sistema agroalimentario, lo que yo quería trasladar es que ha habido un cambio en el sentido de que anteriormente se producían alimentos y lo que se producía es lo que se llevaba al mercado y muchas veces eran los propios comerciantes los que iban a comprar los alimentos, se despachaba el producto. Pero
con los cambios que ha sufrido la sociedad, eso está cambiando. Y ahora es el mercado el que está demandando los distintos productos y los distintos alimentos. Hemos pasado de un enfoque de producir un producto que luego salía al mercado, a que sea el mercado el que pida los productos que tiene que producir el agricultor o que tiene que hacer la industria. Por el otro lado, eso sería por el lado de la oferta, tenemos a los productores y a la industria, tenemos al consumidor. Y también querría hablar del consumidor. El consumidor convive, por decirlo así, con el sistema agroalimentario en un lugar llamado mercado. Y ahí es donde ese consumidor se expresa todos los días cuando va a hacer el acto de compra. Y es donde día a día está eligiendo entre un montón de opciones aquellas que son más interesantes para él. Y ahí me gustaría también hacer una distinción entre lo que es el consumidor y lo que es la sociedad. Todos somos consumidores y todos hacemos esos actos de compra de manera cotidiana. Pero al mismo tiempo, todos formamos parte de una sociedad. Y esa sociedad también está en constante evolución. Y luego vamos a hablar de la evolución que está viviendo la sociedad. Por tanto, yo me gustaría distinguir en dos planos. El plano del consumidor, entendido, enfocado al mercado como unos hábitos de compra, y el plano de la sociedad, donde podríamos hablar de unos hábitos de vida, un comportamiento. Ahí sí que pues podemos decir que la sociedad ha sufrido una transformación tremenda en los últimos años, está en constante transformación y eso hace que el consumidor se comporte de manera cambiante a medida que va cambiando esa sociedad. En definitiva, a mí me gustaría destacar 4 elementos que son los que todos los consumidores se plantean o tienen en cuenta a la hora de hacer el acto de compra. En primer lugar, es el precio, y más en estos momentos, es el elemento que prima en las decisiones de compra. En segundo lugar, la conveniencia, es decir, que los productos sean fáciles de consumir, fáciles de comprar, que nos faciliten de alguna manera la vida. En tercer lugar, sería el placer. Cuando hacemos el acto de compra, nos gusta, y Carlos lo dijo anteriormente, vivir una experiencia, que disfrutemos comprando, pero también buscamos ese placer en el consumo. Nos gusta tener esa sensación placentera cuando estamos consumiendo un determinado producto. Y luego otra tendencia que también es imparable en los actos de compra es la salud. Cada vez está más presente la importancia de la salud en la vida y, por lo tanto, todos los alimentos y todo el estilo de vida y las dietas están enfocados a procurar tener una mejor salud y también, y eso yo creo que es una tendencia de futuro, un mejor aspecto físico entroncado con lo que es un consumo más saludable, pero también con unos estilos de vida y unos hábitos más saludables.